Os daré pastores. Hoy con el Seminario de Getafe. Bueno, pues buenas noches. Un programa más, nuestro segundo, con el propedéutico este año del Seminario de Getafe, en el que, ayer estuvimos comentando varias cosas a tratar hoy. Estamos en un mes, en el mes de los santos, mes de los difuntos también. Y bueno, ya sabemos que el seminario ocupa mucho tiempo, es una vida muy intensa, un periodo muy intenso para todos los seminaristas y casi diría nuestro primer año, el año de propedéutico. Así que vamos a contar pues varias cosas, ¿no? de estas últimas semanas. Y así como anécdota, estuvimos el otro día, que además es un tema de actualidad y candente, en el cine, que no es una cosa que se suele hacer como tal muy frecuentemente, pero tuvimos la suerte de todos los seminaristas poder asistir al cine, ¿no? A ver en concreto una película, se llama Los Domingos. Una película que, como digo, pues es un tema de actualidad y está generando mucho debate. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. ¿Qué tal Buenas tú, Pablo? noches. ¿Alguien se quiere animar al principio a comentar esto del plan del cine que tuvimos el otro día? Vale, bueno, pues muchas gracias, Pablo, por la entrada. Pues el otro día yo creo que una de las grandes alegrías del seminario es que todo el rato estamos cambiando un poco de actividad y se preocupa mucho de que estemos al día con lo más importante que está ocurriendo, ¿no? Y se generó este debate acerca de los domingos y de hecho fue don Ginés, nuestro obispo, a verlo y también nuestro formador, don Gabriel, y decidieron que teníamos que ir los seminaristas a ver la película. Y entonces pues reservaron una sala de cine en un cine cerca del seminario pequeñito y fuimos todos. Y bueno, fue un plan divertidísimo, entre las peleas por las palomitas, las Coca-Colas y luego ya los comentarios en la película también. Hay que poner en contexto, que quizá las personas que nos estén oyendo no saben de qué estamos hablando, de que Los Domingos es una película, como hemos dicho, actual, ha salido en el cine muy recientemente, y que cuenta, no vamos a hacer spoiler aquí, intentad vosotros chequeos cuando lo comentéis, no hacerlo tampoco, cuenta la historia, o la directora de hecho cuenta un caso personal, ¿no?, de cuando ella era joven, no sé si estaba en la universidad, creo recordar, o terminando el colegio, una compañera suya decidió entrar a un convento de clausura, ¿no?, a hacerse monja. Y entonces la directora, yo creo que de forma muy acertada en muchas cosas, en otras lo podríamos comentar, cuenta un poco esa vivencia, ¿no?, de cómo lo vive la familia, cómo lo vive la gente, las amistades que rodean a esa chica, cómo lo vive ella también en primera persona, ¿no? Entonces, por poner un poco en contexto, se trata de contar, la llamada que siente en el fondo de su corazón una chica para entrar en un convento de clausura, ¿no? Adri, ¿continúas tú? Sí, hombre. A mí me parece que la película a muchos nos tocó, o sea, nos llegó al corazón, ¿no? Porque yo creo que tenía que ver mucho con nuestras vidas y pues eso hizo que nos calara, ¿no? Que nos viésemos muy reflejados en la chica, en la protagonista, pues en el momento de discernir, ¿no? Porque es un poco lo que quiere hacer ver la peli, ¿no? Cómo es un discernimiento para una vocación en la que Dios te ha llamado, ¿no? Y pues eso a mí me ayudó mucho, pues recordar todo lo que había hecho yo el año pasado, ¿no? Que a veces se nos olvida y que fue pues un paso muy importante para nuestra vida y pues a veces está bien tener los pies en la tierra, ¿no? Y decir, es que esto lo he vivido yo hace menos de un año, esto
Bueno, algunos más, otros menos. Pero es que esto lo he vivido yo. Y en muchas partes, pues me veo súper igual a lo que se siente la chica. Fer. Sí, yo como Adrián, en varios momentos de la película me vi muy identificado porque, como decía Adrián, pues ha habido cosas que me han pasado de manera similar. Hay otras que no tanto, pero bueno, hoy me quiero centrar en aspectos que sí que me gustaron, que fue, por ejemplo, la gran fidelidad a la liturgia que presentaba esta película. Muchas veces en el cine los actos litúrgicos se presentan pues con errores, y en cambio en esta producción me gustó mucho ver, pues por ejemplo, que se celebró una liturgia que requería el color morado y así estaba vestido el cura, o por ejemplo que en la liturgia de las horas se cuidó que en Cuaresma no se dijera el aleluya, y detalles así pequeños que en general pasan desapercibidos, pero que alguien que la ve conociendo un poco pues los agradece mucho, y se nota mucho que le ha puesto tiempo, que le ha puesto cariño, y que ha decidido investigar y hacerlo bien, que no sea simplemente algo más. Entonces, Mario, ¿qué quieres decir? Sí, a mí eso es algo que, sobre lo que has mencionado, que me sorprendió mucho, en el sentido de que al parecer la directora pues no es una persona de fe. Entonces me pareció que es una historia, una película que se basa bastante en hechos reales, en cómo vive una chica, su discernimiento, y sobre todo, que es lo que yo creo que enfatiza la película, en cómo lo vive su entorno, ¿no? Una familia pues que es cristiana pero desentendida, que no la entiende, que piensa que se está volviendo loca, y a mí me impactó muchísimo de la película, sobre todo el ver como que la gran sed de Dios que tiene el mundo, ¿no? Me impactó mucho viendo a la tía, ¿no? Maite, que era la loca por excelencia de la película, en cómo, pues, a contraposición de cómo se tomaba la niña las cosas, que tenía cierta serenidad, cierta confianza en Dios, la tía, Maite, por el contrario, era súper irascible, súper diciéndola que no, que vive la vida, que no sé qué, pero en realidad se notaba que estaba en el fondo vacía con las cosas que le sucedían también en su vida. Entonces, cómo el mundo tiene esa falta de Dios y cómo se veía muy reflejado en esa película. Es lo que a mí más me ha sorprendido. O sea, por dar también un pequeño apunte al tema de la película, es que, bueno, realmente no sabemos cuál era la intención real de esta directora, ¿no? Porque no lo sabemos. Sí que es cierto que, como comentaba Mario, pues es público que esta directora pues es una persona que se confiesa atea, ¿no? Que no cree en Dios. Pero bueno, yo creo que sí que es verdad que independientemente de algún detalle o alguna cosa así más particular, la película no busca el morbo, ¿no? En el sentido de crear como un clima ya predispuesto, ¿no? A la crítica, sino que, bueno, deja la puerta abierta a lo que es realmente, ¿no? Y yo creo que aquí todos, prácticamente, muchas cosas de la película tenemos algo en común, ¿no? O sea, cómo fue nuestro proceso de discernimiento, incluso que pudo no ser un proceso fácil, en el sentido de que, bueno, pues tuvimos nuestras caídas, tuvimos nuestras dudas, tuvimos, bueno, nuestros momentos de llanto también, de pasarlo mal, de buscar tanto en familia como en amistades, como a lo mejor en ese director espiritual que también aparece, pues un poco de consuelo, un poco de luz, ¿no? Y yo creo que que la película sí que en ese sentido lo refleja bien, ¿no? Y no sé si alguno de vosotros, igual Jaime o Héctor, ¿no?, queréis comentar algo que vivieseis exactamente igual, ¿no? Que en vuestro proceso vocacional y de discernimiento, al ver la película dijeseis, buah, pues si es que esto, sin hacer spoiler, pues efectivamente a mí me pasó igual, ¿no? O me sentí muy reflejado en eso que cuenta la película y cómo lo cuenta. Pues yo la verdad es que me ha costado, o sea, una película que a mí me gustó mucho, me impresionó, salí del cine con devoción, ¿no?, por así decirlo, de
de buscarle también la similitud, ¿no? Pero y me está costando encontrarle similitud con mi discernimiento, pero hay una cosa que sí que me llamó mucho la atención y que me vi muy reflejado, que es a la hora de las tentaciones y las dudas que le entran a esta chica durante el discernimiento para saber si es su vocación o no. Sobre todo, no quiero hacer spoiler, pero hay una parte específica en la que me sentí súper identificado, en la que pues empieza a dar vueltas si su vocación es esa o es otra. Es algo que lo vi muy de cerca, pero la verdad es que es una película interesante y que todavía sigo buscándole y rascando la similitud, ¿no? En mi propio discernimiento. O sea, yo creo que también es bueno, no sé, una cosa que a mí siempre me ha servido, ¿no? A la hora de ver alguna película o leer algún libro, dejarlo también reposar, ¿no? El ver la película, pero el dejarlo reposar y el ir, no querer sacar una conclusión, ¿no? En el primer momento, ¿no? Yo, las personas que nos estén escuchando, si no habían oído hablar de la película y tenían intención de ir a verla, yo le animo a que vayan a verla, pero no a buscar, entre comillas, una solución o sí, sino bueno, a que se hagan preguntas, ¿no? A que bueno, que lo dejen reposar también y que algo seguro que les quiere decir, ¿no? No sé si Santi o Héctor queríais comentar algo. Sí, bueno, yo le quería preguntar de hecho a Héctor porque la protagonista de la película es una chica que está en segundo de bachillerato y sus padres quieren que vaya a la universidad. Entonces me interesaría ver la opinión de Héctor, ¿no? Al ser justo él que ha estado discerniendo en este momento. Y Héctor, ¿a ti tus padres también que querían que fueses a la universidad? ¿Cómo viviste eso en casa? Y si lo viste reflejado de una forma al ver la película. Sí que es verdad que en esa película como que me vi en ciertos momentos muy reflejado, pues porque compartíamos muchas cosas en común, la protagonista y yo, ¿no? O sea, la edad, un poco alguna movida en casa, los pensamientos de la gente y eso. Pero sí, y también respondiendo a tu pregunta, es obviamente, o sea, porque sí que me incitaron a ir a la universidad, sobre todo al principio, pero porque también, pues como en la película, o sea, es algo nuevo para tus padres y para tu familia, algo que viene de sopetón y que se viene de forma espontánea, y como que tampoco saben muy bien qué hacer ni cómo actuar, porque tampoco es algo que vivan ellos, ¿no? Entonces lo ven un poco, pues será cosa del momento, o a lo mejor sí que es verdad, pero mejor asegúrate un futuro por si luego eso no se da. Entonces en ese aspecto sí que es verdad que se mencionó, yo también me lo planteé, o sea, no fue una cosa solo suya, también me lo planteé, pero aparte de eso, sí que es verdad que en la continuidad de la peli me vi bastante reflejado. Me gustó mucho como volver parcialmente a vivir aquello que había vivido. Salí llorando de la peli, me quedé un poco más para llorarlo un poquito cuando se acabó y se apagó la pantalla. Y en sí, como decía Pablo, o sea, sí que se anima a la gente a verla, porque la película tiene mucho que decir, pero sí que es verdad que reflejándolo conmigo y seguramente con todos, se me quedó como ese apetito de un poco más de felicidad, ¿no? Porque la peli muestra mucho lo que es la movida interna familiar, pues las discusiones, los momentos tensos, los momentos donde parece una noche oscura, pero es que en el fondo, o sea, el discernimiento y la vocación, un 3% es eso, pero el otro 97% es alegría, felicidad, estar contento. Entonces, yo no sé, Jaime, si tú querías decir algo. Yo la verdad es que me gustó mucho una parte y doy gracias a Dios del cómo he vivido, porque en la película ves como las amistades pues tienen muchas preguntas, no entienden pues muy bien lo que está pasando. Y a mí me ha pasado eso un poco con mis mejores amigos que no han entendido muy bien y dicen, joder, la verdad es que me lo esperaba que entraras al seminario, pero es que la verdad es que no lo entiendo porque no soy cristiano, no me lo han explicado nunca, y la verdad que es una película para ese tipo de personas, ¿no? Es una película que para la gente que tiene dudas, aunque no tengas fe, ¿no? Y dices, joder, ¿cómo hoy en día Dios sigue llamando y por qué ocurre esto, ¿no? Básicamente, y es una película bastante fácil, por así decirlo, de entender poco a poco, de cómo se va explicando en diferentes circunstancias, cómo a día de hoy Dios sigue llamando, ¿no? Y en eso uno da gracias a Dios, ¿no? De lo que ha ocurrido en su vida y del alrededor que ven sus amigos y familiares, ¿no? Sí, sí. Yo es verdad que relacionado con lo que comentabas, Jaime,
Es verdad que, pues bueno, en mi momento de mi vida en el que discerní, ¿no? Sobre todo cuando tuve que contárselo a mis seres queridos, pues bueno, sí que es verdad que tuve cierta reacción como la de la película, ¿no? Pero no es igual mejor que vivas más, que luego ya te lo pensarás, a ver si es un calentón del momento, tal. Pero es verdad que he de admitir que, al menos en mi caso, no sé el del resto, ¿no? Pero que fue bastante distinta la reacción de la gente a la que me esperaba y a la que pinta la película. Porque yo cuando lo conté, tanto a mis amigos y seres queridos que viven la fe, como a los que no, como a los que están completamente en contra de la Iglesia, todos y cada uno de ellos se alegraron y se despertó en ellos como una especie de felicidad y de duda y de sed que me demostraba que aunque esta persona que parecía lo menos espiritual que te puedes imaginar, sigue teniendo esa sed y sigue teniendo esas ganas de conocer a Dios, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en contrario a lo que se ve en la película, que seguro que hay mucha gente que lo ha vivido así, en mi caso fue bastante distinto, fue como que despertó un poco esa duda en la gente y esa ilusión de, oye, tal, pero ¿y tú por qué haces esto, no? Pero qué cosa más guay, pero qué interesante, ¿no? O sea, y eso es algo que me llevé una sorpresa muy grata que me llevé, la verdad. Bueno, yo creo que, o sea, que están saliendo temas muy interesantes con respecto a comentar la película. Y creo que sería bueno, porque también es una cosa que estuvimos hablando ayer y estos días previos, empezar una nueva sección. Hoy igual es un buen día para empezar una nueva sección, ¿no? Que se llama Sin miedo a la verdad. Entonces, si os parece bien, hacemos una pequeñísima pausa y volvemos enseguida con esta nueva sección y seguimos comentando más cositas de la película y por qué ese Dios sigue llamando, ese deseo de Dios que sigue estando ahí y de por qué el mundo tiene tanto interés, ¿no? en este descubrir la verdad o qué es esto de la verdad, ¿no?
sin miedo a la verdad. Bueno, pues ya estamos de vuelta, ¿no? Un día más, y para las personas que se acaban de incorporar, pues estamos con el curso de propedéutico del Seminario de Getafe. Y bueno, inaugurando, no sé si el año pasado se hizo alguna vez, pero inaugurando una sección, ¿no? Y siguiendo un poco con el hilo que hemos tenido hasta ahora en el programa, ¿no? De la primera parte, pues comentando que fuimos al cine la semana pasada. Estuvimos viendo una película que se llama Los Domingos, se ha estrenado muy recientemente, ¿no? Donde la directora es, se confiesa atea, pero cuenta una historia muy bien o bastante bien contada, ¿no? De cómo una chica vive su proceso de discernimiento y decide o no entrar en un convento de clausura. Y bueno, pues siguiendo un poco con este hilo, se han propuesto varias cosas encima de la mesa. Y son las que quiero yo relanzar otra vez al debate y aquí a la mesa, porque bueno, hay una realidad, ¿no? Y es que, bueno, últimamente sí que he estado leyendo en prensa y no sé qué opináis, pero como que la Iglesia vuelve a estar de moda. Bueno, yo creo que no compartimos ese pensamiento en cuanto a la forma de decirlo, ¿no? Porque bueno, esto no va de modas ni funciona así, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que igual últimamente pues se muestra más interés, ¿no? En medios de comunicación, en conversaciones, incluso, no sé si lo habéis experimentado pues con amigos, o bueno, como que hay algo de más inquietud, ¿no? Que no es un tema que está ya metido en el cajón pillando polvo sin más, sino que bueno, que es un tema que de vez en cuando pues sale a la luz y que genera, la realidad es que genera cierto interés, ¿no? El mundo tiene interés, ¿no? En esto de conocer a Dios, de la verdad, de por qué Dios sigue llamando, ¿no? Entonces, bueno, pues si queréis seguimos un poco con este hilo. ¿Por qué creéis, voy a lanzar la pregunta y ya que recoge el testigo quien quiera, que el mundo tiene tanto interés en saber qué es esto de Dios, de la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hay este interés del mundo? Bueno, yo creo que lo decía muy bien Mario antes, que el mundo tiene sed de Dios. Entonces quizá lo hayan ocultado durante un tiempo, pero al final este anhelo que hay en todo corazón del hombre, por haber sido creado por Dios, está ese deseo. Entonces, ¿qué piensas tú, Adrián? Bueno, pues yo pienso bastante similar. O sea, pienso que al final, porque yo he llegado a sentirme así, ¿no? Al final mucha gente en su día a día busca algo que le haga salir de la cotidianidad, ¿no? Y a veces pues lo buscan en cosas malas, ¿no? En cosas que no hacen bien a nuestro cuerpo ni a nosotros. Pero otras veces, y yo creo que es a lo que se refieren pues los medios de comunicación y tal, otras veces pues sí que Dios sale a nuestro encuentro y pues hace que haya conversiones, ¿no? Y pues como he dicho, es a lo que creo que se refieren mal explicados, lo de los medios de comunicación, de que ha vuelto la fe a estar de moda. O sea, al final yo creo que nunca está de moda y nunca no está de moda. O sea, yo creo que la fe es algo que sigue estando. Lo que pasa, pues, que hay diferentes momentos en la vida de cada uno, pues, que nos hace estar más unidos. Y al final los jóvenes es como lo demostramos, ¿no? Que lo demostramos pues con nuestra alegría y con nuestro hacer de las cosas. ¿Santi? Sí, Adrián, muchas gracias. Yo creo que justo esta mañana he estado leyendo 3 artículos acerca de este tema del País, el Español, bueno, de otros periódicos, que me ha parecido muy interesante porque eran 3 posturas contrarias, ¿no? Uno que empezaba diciendo que cuando un matrimonio ateo, que al ver la película salieron con una sensación de terror, porque vieron que ellos se veían reflejados en Maite, ¿no? En este personaje de la tía que no
que no quiere que la chica entre en el convento, y entonces ven como el vacío, ¿no? de las respuestas que hay en el mundo ahora mismo están forzando a las chicas y a los jóvenes a buscar respuestas en lo que ellos dicen, pues estas fantasías, ¿no? Y además echan la culpa, acaba el artículo diciendo: en Dios nunca he esperado nada, pero en mis padres sí, ¿no? Entonces echa la culpa a los padres. Luego otro artículo que dice: no, es que es la culpa de las nuevas tecnologías, pues eso, de que la generación del baby boom ahora es mayor y vieja, entonces empiezan a creer más en Dios y estas cosas espirituales. Luego otro artículo muy interesante de una periodista, mujer, que hablaba como muy reaccionaria de que las mujeres, eso, veía que ahora buscan esta vuelta a lo religioso, un poco también hilando con Rosalía, como la cobardía, ¿no? de entregarse, ¿no? Decir como, no, es que como no podemos hacer nada con el mundo, pues me meto monja, ¿no? Y me parece muy interesante, ¿no? Hilando con lo que decías, Adri, ¿no? De cómo esta gente que busca sentido de la vida nunca llega a plantearse que a lo mejor sí que Dios existe, ¿no? Que en todos estos artículos buscan una respuesta lógica, sociológica o antropológica a una pregunta que no tiene respuesta para ellos, ¿no? Cuando la respuesta es que Dios existe y sí que sigue llamándonos, ¿no? Sí, sí. Dime, Mario. Yo creo que lo que dices es muy acertado, y es verdad que muchas veces cuando escuchamos, ¿no? Personas que opinan de esta manera, que piensan que una persona que entra monja pues le están abduciendo el cerebro, o que están buscando llenar un vacío que no consiguen llenar, me da mucha pena, porque muchas veces veo a esas personas que con esos comentarios como que lo dicen como si les faltara un algo, como que tienen una especie de rencor, de envidia escondida, de decir: oye, es que no creo lo que tú crees, me niego a creerlo y no entiendo por qué tú eres feliz en ello y yo sigo aquí en mis historias y sigo buscando la verdad y sigo sin encontrarla. Entonces, como que se ve un cierto rencor siempre que, o generalmente cuando escucho personas que opinan de esa manera. Y esto también se ve mucho en la peli, como lo que decía antes, como Maite, de verdad es que se ve que es una mujer que sufre y que no es feliz. Y como que la posición que tiene es como que muy reactaria hacia algo que ella ve que la hace feliz, o posiblemente hace feliz a su sobrina, pero que ella no puede entender ni concebir. Yo la verdad es que estoy de acuerdo, y me gusta mucho lo que ha dicho Mario ahora de la sed y del vacío que tiene la gente en el corazón, ¿no? Y yo, como soy muy fan de San Ignacio de Loyola y de San Francisco Javier, hay una frase que le decía San Ignacio a San Francisco, que le decía: Javier, cuando te vas a dormir, que hay dentro de ti que no se ríe, ¿no? Ese vacío, eso, ¿qué te falta, no? Esa sed de Dios que tiene el ser humano por naturaleza, ¿no? Y no es que se esté poniendo de moda, no, es que esta inquietud que el ser humano tiene desde que es creado, solo la puede llenar Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que me falta a mí en ese corazón para ser feliz? Dicen, pues el amor de Cristo, ¿no? Mucha gente a mí me pregunta que sin ser cristiano se puede ser feliz. Y yo me acuerdo mucho de una meditación de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que es el Rey eterno y el Rey temporal, ¿no? Vale, puedes tener una felicidad temporal, pero la única felicidad plena que de verdad te acompaña hasta en los momentos más tristes y más nerviosos y más tensos de tu vida es esta, ¿no? Es la felicidad de Cristo, y es lo que se ve en la película, en la familia, lo que se ve en general en el mundo, ¿no? Cómo la gente busca en muchas cosas y luego no te llenan de nada, ¿no? Y lo que importa de verdad es ese Rey eterno que va a estar acompañándote y es el que te da la felicidad constante durante toda tu vida, ¿no? Y ese es lo que la gente necesita, lo que la gente busca, y ese vacío y esa sed que tienen en su vida. Muchas gracias, Jaime. Yo me presento, que antes no lo he hecho, y me dijo mi abuela que luego no me reconocía. Soy Fernando. Y creo que estamos todos muy en lo cierto. Y volviendo un poco al título de la sección, Sin miedo a la verdad, pues creo que esta sed que todo humano tiene de Dios,
muchas veces es cohibida, muchas veces es escondida por este miedo a encontrarse con la verdad que es Cristo. Y a mí me pasaba. La verdad es que el Señor me llamaba al sacerdocio y muchas veces por miedo a la verdad pues me atascaba en no entregarle mi vida, me atascaba en no tener una verdadera relación con Él, en no abrirle mi corazón. Y pues quiero invitar a todos los oyentes a que abran su corazón, a que no tengan miedo a la verdad, a que sigan al Señor, porque como decía Jaime ahora, pues solo así vamos a ser felices, y yo soy testigo de ello, que cuando me he cerrado a esta verdad, cuando he tenido miedo, pues como decía él, que uno no es feliz si no es con Cristo. O sea, bueno, Fernando, yo creo que ya puede doble hasta ahí ya feliz de que te has presentado, se lo estará ahora. Pero yo sí que es verdad que, y, lógicamente estoy en la línea, ¿no?, de todos vosotros, pero de que, enlazando un poco con el inicio de la pregunta, ¿no?, ¿por qué hay ese interés o por qué genera tanto tal? Y es porque vivimos en un mundo que necesita para todo una respuesta, ¿no? Y una respuesta teórica y una demostración práctica y un necesito verlo con mis ojos y un necesito todo, para todo, o sea, todo el tiempo, ¿no? Y la realidad es que, bueno, hay muchas cosas pues que no sabemos y que no vamos a saber, ¿no? Y que solo tienen respuesta en ese fiarse de Dios, ¿no? Que precisamente eso es la fe, ¿no? Ese salto. Yo creo que puede ir ahí un poco por ahí los tiros, ¿no? Y luego también que es sintomático, ¿no? El por qué a todos, de una manera o de otra, nos interpela este tema, ¿no? Y la realidad es porque estamos bien hechos. O sea, porque el otro día lo veíamos en clase de catecismo, que eso, que como digo, en el seminario vamos al cine y tal, pero bueno, generalmente pues tenemos muchas horas de clase y de diversos temas y tal, ¿no? Y lo hablábamos con el formador, pero es eso, ¿no? Imagen y semejanza, y que bueno, que Dios no se ha equivocado con cada uno. Entonces, pues, por eso está siempre ese deseo, ¿no?, hacia conocer la verdad, aunque muchas veces pues nos da miedo. Si es que una cosa no quita la otra, ¿no? De hecho, si no diese miedo en ningún momento, si no hubiese duda en ningún momento, pues igual fallaba algo en la ecuación, ¿no? Si queréis, como bueno, este tema daría para muchísimo, pero no tenemos tampoco tantísimo tiempo, se me ocurre contar alguna otra cosa a raíz de lo que ha sido este mes, ¿no?, de noviembre, todos los santos, pues alguna cosa también que hemos podido hacer en el seminario, ¿no? Y es que, bueno, el propio día 1, ¿no?, el mismo día, pues tuvimos, aparte de la fiesta de disfraces, que alguien ahora si quiere pues se anima a contar, o también estuvimos asistiendo a una misa, ¿no?, que celebró Don Ginés ahí en el cementerio de Pinto, también por el día de los fieles difuntos. No sé, alguna cosa así más peculiar, alguna nota. Nos disfrazamos, hago yo la introducción un poco, el día de Todos los Santos. Cada uno escogió un santo, ¿no? Un santo que, bueno, pues que conocía más, menos, le tenía más o menos devoción. El disfraz era más o menos sencillo porque también hubo buenas curradas, ¿no? Pero la verdad es que fue muy bonito, ¿no? Porque y a mí me recordó, así a título personal, el ir también muchas veces en contra del mundo, ¿no? Ese día, pues por desgracia, todo el mundo se disfraza, pero otras cosas, ¿no? Que sí, de la muerte, de esa cultura, ¿no? Y a mí me dio alegría, ¿no? El estar ahí todo disfrazado de santos, ¿no? Pero no, ya no solo por la gracia en sí, que bueno, que fue un momento divertido también, sino por ese anhelo de santidad, ¿no? Que no es una cosa arcaica o que tiene eso, o tuvo su época y ahora ya eso no existe, ¿no? Sino que es una cosa actual y una llamada a la que todos, valga la redundancia, estamos llamados, ¿no? Entonces, bueno, si alguien se anima a contar un poco a nuestros oyentes lo que fue ese día. Pues sí, Pablo. Bueno, a mí lo que me pareció fascinante, que de hecho lo estuve comentando con Mario, fue que era la primera vez en mi vida
que celebraba el Día de Todos los Santos, propiamente dicho, ¿no? Había, debo admitir, celebrado Halloween, sobre todo de pequeño, disfrazándome y tal, y luego también, pues, de fiestas con amigos, ¿no? Pero el poder coger este día que verdaderamente está impregnado con tanto sentido y tanto profundidad cuando se toma en serio, ¿no? Como tú dices, yendo en contra del mundo, pero de una forma feliz, ¿no? Que es un poco lo que decía Héctor, que en la película faltaba esa felicidad de la vocación y al final la santidad, ¿no? Que es lo que anhelamos buscando a Dios, tal, es eso, es la santidad, haciendo de lo normal extraordinario, pues con una alegría que viene de Dios, ¿no? Y poder vestirse de un santo, habiendo, bueno, es que previamente esa noche lo que hicimos en el seminario es sacar todas las reliquias que teníamos en el seminario, que tanto los seminaristas tenían como el seminario en sí. Que no son pocas. Que no, fueron bastantes. Era una montaña ahí. Y entonces ahí la sacamos a la ermita e hicimos una vigilia durante toda la noche, ¿no? Tanto para acompañar al Señor como con reparación de los pecados que se fuesen a cometer esa noche, como también para incentivarnos y encender otra vez esa llama de santidad en nosotros, ¿no? Y bueno, salí, vamos, a mí es que me llenó muchísimo y con una alegría y un deseo de ser santo. Sí, gracias Santi, sí. Yo la verdad que tuve una experiencia muy parecida. Como decía aquí mi hermano, no había celebrado nunca el Día de Todos los Santos y para mí fue una verdadera alegría, una verdadera exhortación para la santidad. Y también me fascinó, lo que más me fascinó de todo, aparte de los disfraces, que fue buenísimo, o sea, había cada disfraz que es que te morías de risa, pero en el fondo escondía un profundo deseo de santidad y de alegría, porque era un día para estar alegres. También me fascinó el celebrar el Día de los Difuntos, pero este año como que, al menos en mi vida, lo celebro de forma distinta, ¿no? En vez de estar como que, ay, qué pena que ha fallecido este ser querido, o ay, qué pena, qué tal, que es cierto, que da mucha pena, como una celebración de decir, joder, es que tengo un equipazo esperándome en el cielo, que hoy están de fiesta, porque están ya con el Señor. Pero con todo esto, lo que más me fascinó es lo que decía Santi, la vigilia. O sea, el despertarnos a las tantas de la madrugada, porque sí, porque nadie nos obligaba a hacerlo, a acompañar al Señor en este día, ¿no? En el que muchas veces pues la gente hace todo lo contrario a seguir a Cristo. Y fue muy bonito, ¿no? Estar ante el Santísimo, tal, de madrugada, pensando, joder, le estoy consolando aquí, ¿no? Pensando cómo el Señor estaba alegre de verme y cómo Él me decía, no, al menos tú ámame. Yo estaba ahí todo piadoso, rezando, te amo, Señor, te amo. Bueno, aquí, por poner un poco en contexto también, ese mismo día, efectivamente, pues tuvimos una exposición al Santísimo, que creo que empezó a las 11 de la noche, 11:30 de la noche, y estuvo expuesto hasta las 8 de la mañana, ¿no? Y entonces, pues cada uno en distintas franjas, cada uno en su libertad también, y cuando quiso, ¿no? Pues se acercó ahí a la ermita, ¿no? A rezar. Había turnos de 1 hora y la gente estaba ahí, pues, asistió cuando quiso, ¿no? Y a mí hay otra cosa también que me gustó, y es, un poco con lo que comentaba antes, ¿no? Que la santidad no es una cosa de hace 2000 años, ¿no? Porque efectivamente, pues teníamos ahí a San Pedro, por ejemplo, había alguno ahí disfrazado de San Pedro y San Pablo y tal, vale, sí, ok. Pero bueno, también teníamos, por ejemplo, a Carlo Acutis, ¿no? Que ha sido un santo que se ha canonizado hace unas semanas, prácticamente, ¿no? Bueno, que hace un mes y una semana, o hace muy poquito. Entonces, de hecho, justo Héctor, yo creo que eras tú, ¿no? El que estaba, que daba bastante el pego, por cierto. Porque tienes 2 o 3 años más que él. Sí, yo me disfracé de Carlo Acutis, disfraz sencillito, polito rojo, vaqueros, la mochila y pa'lante. No tuve que pensar mucho. Y luego me venía como anilla al dedo, el pelito marroncito, así, joven. Pero sí, fue un día muy chulo. Yo tampoco, como decía Santi, nunca antes lo haya celebrado. Y también me gustó mucho el poder ir a Pinto y el poder... compartimos básicamente una misa en el cementerio de Pinto, pero sobre todo me gustó mucho el poder visitar la tumba de 2 mártires. Me impactó mucho
pues esa valentía que tienen todavía la gente, ¿no? O que tenían y que siguen teniendo a día de hoy para derramar su sangre por Cristo. Pero sí, volviendo a Carlo Acutis... Uno de ellos, perdón, era seminarista. Sí. Son mártires. Sí, Que sí. visitamos. No sé qué edad tenía exactamente, no sé si alguien lo recuerda, pero... No, ni idea. Bueno, sí. Continúa, Héctor, perdona. Pero volviendo así un poco a Carlo Acutis y a la juventud, sobre todo este mes me gustó mucho en relación con la santidad, pues el jueves que fuimos a hacer un poco de pastoral al Colegio Arenales en Arroyomolinos, cuando tuvimos la oportunidad de hablar del anhelo de santidad, que también es lo que volvíamos un poco antes, a ese anhelo de Dios que está teniendo el mundo ahora mismo, y de cómo se veían los ojos de estos chavales, que aunque todos hemos pasado por esa edad y nos hacemos los duros cuando nos hablan de esto, cómo la inquietud que tienen, cómo te miran, cómo tienen ese anhelo de trascendencia, de algo más, ¿no? Como de volver a aquel que los creó, que es Dios, a que sepan que su vida no se limita únicamente a vivirla. O sea, esto no es un vivir para no contarlo, sino es todo lo contrario, ¿no? Nuestro obispo Don Ginés, en su carta pastoral de este año, hablaba mucho de lo que estaba diciendo Héctor, ¿no? Que esto no... que hay que evangelizar, ¿no? A la gente, ¿no? Que la mejor forma de evangelizar y anunciar la buena noticia es con el testimonio sencillo, ¿no? El testimonio de nuestras propias vidas, básicamente. Gracias, Jaime. Yo, volviendo al tema de el Día de Todos los Santos en el seminario, me gustó mucho, como decían ellos, la alegría y la importancia que se le dio a celebrar esta fiesta, porque yo, a diferencia de Santi, sí que nunca he celebrado Halloween, porque mi familia no lo vive así. Y en mi parroquia, de hecho... pues sí que... Bueno, en mi parroquia sí que me he llegado a disfrazar de santo y tal, y salíamos a la calle a evangelizar a los que iban disfrazados de muertos y tal, e invitándoles a que fueran a adorar al Señor que le teníamos expuesto. Entonces, me ha gustado mucho la diferencia de este año, porque otros también me he levantado en medio de la noche a reparar a todas las ofensas que se hacían al Señor, porque si no lo sabéis, es uno de los días más demoníacos del año, si no el que más. Entonces, pues eso, hay un montón de blasfemias y de sacrilegios. El caso es que me encantó la importancia que se le dio a todos los santos, porque otros años he estado muy centrado en el Halloween, y este año, como se llama en muchas parroquias, en el Holy Wins. Entonces, en vez de poner el énfasis en el desagraviar, he puesto el énfasis, gracias al seminario, en el alegrarme, porque yo también puedo ser santo, porque hay un montón de gente que ya lo ha conseguido. Entonces, me ha gustado ese cambio de enfoque, sin dejar de lado lo otro, obviamente, pero sí dándole nueva luz, y me ha gustado mucho. Bueno, y que igual insisto un poco con esto, pero que es que esto de la santidad nos concierne a todos. Los seminaristas, matrimonios, chicos de 15 años y señoras de 70. O sea, es que todas las personas tenemos esa llamada a la santidad, ¿no? Que el Señor nos ha puesto en el corazón para imitarle, ¿no? Y para, bueno, si Dios quiere, pues el día de mañana pasar la eternidad, ¿no? Pero con Él, pero que es una cosa que nos concierne a todos. Muchas veces yo creo que está la idea mal concebida de, bueno, que la santidad es para unos pocos o para los buenos, ¿no? Para los buenecitos, para la gente que va a misa, que se porta bien, y no es para nada así, ¿no? Claro, si quieres, Mario, termina tú este último apunte y vamos con la última sección. Sí, gracias, Pablo. Sí. Y sobre lo que decías, también me parece muy importante que no solo todos, desde el recién nacido hasta el niño africano, hasta los abuelos que viven con 80 años en su piso de toda la vida, no solo todos estamos llamados a la santidad, sino que Dios nos da la capacidad para ser santos. Porque claro, es muy fácil decir, estamos llamados a la santidad, pero yo no puedo. No, sí que puedes, todos podemos. Todos estamos llamados a la santidad, y Dios nos promete darnos la gracia para poder vivirla y poder vivir una vida con Él fiel y plena. Muy bien, pues con eso cerramos esta penúltima sección del programa de hoy, porque ahora vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos con la última y con una recomendación, ¿no? El año pasado creo que se estuvo esta última sección recomendando libros, y de hecho se llama así la sección, El Bosque de Libros.
Y hoy tenemos a un compañero, Santiago, que nos va a hacer una buena recomendación y nos va a argumentar el por qué leer ese libro. Pequeñísima pausa y volvemos. Vidas sin sentido, historias sin amigos, llamados sin voluntad, corazones heridos, sonreír se ha perdido. ¿Dónde quedó la originalidad? ¿Acaso no fuimos creados para más? No soy yo, sino Dios. He de ofrecer mi dolor por amor. No soy yo, sino Dios. Viviré con fervor mi vocación. No soy yo, sino Dios. La Eucaristía será mi oración. No hay tiempo que perder, el cielo no puede esperar. Quiero regresar descalzo, porque de hasta mis zapatos quiero ver la mirada de Jesús en el hermano. Quiero que no haya distinción entre los necesitados y ofrecer mis manos para que sean levantados. Quiero abrazar mi cruz y cargarla en humildad. Quiero estar junto a María arrodillada ante el altar. Quiero que mis lágrimas sean siempre una alabanza. ¿Y acaso no fuimos creados para más? No soy yo, sino Dios. He de ofrecer mi dolor por amor. No soy yo, sino Dios. Viviré con fervor mi vocación. No soy yo, sino Dios. La Eucaristía será mi oración. No hay tiempo que perder, el cielo no puede esperar. Y tú y yo seguimos así, cumpliendo los dos el deseo de servir y estar siempre unido a Jesús. Es mi proyecto de vida, así que viviré amando sin medida. Y aunque pase la tormenta y no salga el sol, aunque lleguen las tinieblas o se arrugue el corazón, ahí estaremos los dos adorándote, Señor. El bosque de libros. Bueno, pues ya estamos de vuelta con esta, como decimos, última sección, terminando ya nuestro segundo programa de este año aquí en Radio María, el propedéutico de Getafe. Y como decíamos, cuando hemos despedido la sección anterior, ¿no? con una propuesta de lectura que nos va a hacer aquí nuestro compañero y hermano Santiago, y que, bueno, sorprende, ¿no? Porque yo no tengo ni idea de lo que nos vas a contar. Muchas gracias, Pablo. Pues el libro que vengo a recomendar justo entra perfectamente en la conversación que estábamos teniendo antes acerca de la santidad y de cómo todos estamos llamados a ser santos y cómo todos podemos ser santos, ¿no? Porque el libro se titula La familia que alcanzó a Cristo, de Monseñor Raymond Trampense. Es un trapense de principios del siglo XX, que era jesuita y luego se hizo trapense. Y entonces esto narra por capítulos cada uno de los miembros de la familia de San Bernardo de Claraval.
porque no sé si saben los oyentes, que es que la familia de San Bernardo fueron todos beatificados o canonizados. Los padres, el padre y la madre, beatificados. El hermano mayor, beatificado. El segundo, beatificado. Él, canonizado. Su hermana, beatificada. Es que eran 7. El hermano pequeño, canonizado también. Yo recuerdo que me lo contaste Sí. el otro día en la cena y aluciné. Flipas, Sí. porque luego también la mujer de uno de los hermanos beatificada, su hija beatificada. Entonces, no, que realmente llama la atención de cómo nuestra santidad afecta y puede dar frutos a la gente que tenemos alrededor, ¿no? Y a nuestra familia, ¿no? Que es nuestra primera llamada. Entonces, es precioso porque el libro, al dividirse cada capítulo y centrarse en uno de los personajes, al final encuentras esa identificación con cada uno de ellos, ya sea la madre o el hermano mayor, o si tú eres la hermana, pues en ese caso también. Y solo para terminar, pues quería leer un pequeño pasaje donde dice sobre las madres santas, ¿no? Que dice que hay millones de madres, estoy citando, hay millones de madres que son madres nada más, pero que podrían ser madres santas, si sobrenaturalizasen lo natural. Aman con locura a sus hijos y hacen por ellos todo lo que pueden, pero no lo hacen por el mayor honor y gloria de Dios. Preparan a sus hijos para esta vida, pero no para la otra. Los preparan para que ocupen puestos debidos en la sociedad y posición del mundo, olvidando con demasiada frecuencia que tienen un lugar en la sociedad de los santos y una posición para obtener en el otro mundo. Alice de Montalbán, que esta es la madre de San Bernardo, a sus hijos los preparó ambos para ambas sociedades. Y así, ¿no? Gracias a esta santa madre hubo santos hijos y podemos seguir disfrutando de los frutos de San Bernardo y de los cistercienses de hoy en día. Entonces, nada, os animo mucho a leer este libro, que además está escrito novelado, de muchos diálogos y de forma muy buena y muy sencilla. Entonces, ¿recuerda el título es La familia que alcanzó a Cristo, de Monseñor Raimond Trapense. Muy bien. Pues con esta recomendación vamos a terminar el programa de hoy, ¿no? Recordamos que se puede volver a escuchar, esto estamos aquí ahora en directo, pero bueno, para las personas que no lo estén escuchando en directo, luego le quieran reenviar el programa, tipo abuela de Fer o lo que sea, lo pueden volver a escuchar en radiomaria.es. Y bueno, lo dicho, un gusto estar aquí, como siempre, a todas las personas que no han escuchado, el conjunto de propedeutas, como le gusta decir a nuestro formador, don Gabriel, del Seminario de Getafe. Y bueno, muy contentos, como digo, y felices de estar aquí, y pidiendo también, pues, como siempre, a mí siempre me gusta pedirlo así de forma como muy expresa, la oración por cada uno de nosotros, ¿no? Que cuente esa persona que nos están escuchando, cuentan con nuestra oración, por supuesto, pero también pedimos que recen por nosotros, porque estamos en un camino muy bonito, pero que no deja también de exigir una renuncia y de ser costoso en algunos momentos, ¿no? Así que siempre una oración bienvenida. No sé si alguien quiere despedir o alguna cosa, comentar, o si no lo dejamos así, ¿no? Yo creo que ya Venga, está todo dicho. Está todo dicho. Buenas noches. Pues nada, buenas Muchas noches. gracias. Chao, Buenas chao, noches, chao. mamá. Radio María. Chao, 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 chao. Os daré pastores. Hoy con el Seminario de Getafe.